días, hermanos. Espero que estén bien el Señor. Vamos a meditar el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. En la época del rey Herodes, él perseguía a la iglesia primitiva, y en este momento ha prendido a Pedro y lo ha puesto en la cárcel. ¿Esto para qué? Para matarle. ¿Por qué digo esto? Primero el versículo 1 y 2 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Primero ha tomado a Jacobo, ya que es hermano de Juan, y lo ha matado con la espada. En este momento los judíos religiosos, que no querían que se predicase sobre Jesús, se alegraron. Por eso el rey Herodes también tomó a Pedro y lo ha encarcelado, para después de la fiesta de los panes sin levadura, matarlo. Pero por gracia de Dios, Pedro escapó con la ayuda del ángel. No quiero en sí hablar de toda la historia de Pedro, pero solamente quiero hacer la comparación. ¿Qué hizo Pedro en la cárcel? ¿Y qué hizo el apóstol Pablo en la cárcel? Este versículo que hemos leído dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Es decir, Pedro estaba sin poder hacer nada. Cuando uno duerme, ya no puede hacer nada. Unos dirían, sí, podemos soñar, pero la Biblia dice que no hay que hacer caso a los sueños. Es decir, no podemos hacer nada. Y quiero dar ánimo, especialmente, para no dormirnos. ¿Y qué habría hecho el apóstol Pablo en la cárcel? Hechos capítulo 16, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas también han sido puestos en la cárcel. En ese momento ellos no han dormido, sino orando cantaban himnos a Dios. Pero hay algo maravilloso. Pablo y Silas recibieron muchos azotes. Aquí Hechos 16, 22 y 23 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es decir, Pablo y Silas estaban totalmente adoloridos por muchos azotes con vara, pero en la cárcel no durmieron, sino más bien oraron a Dios y dieron la alabanza al Dios Altísimo. Esto nos da mucha enseñanza. Aunque nosotros tengamos dolor, sufrimiento, dificultad, antes de dormir tenemos que orar a Dios y cantar alabanzas a Dios. Entonces, de estas dos historias y comparaciones, ¿qué habría de resultado? El apóstol Pedro dormía entre dos soldados, es decir, guardas, carceleros, ¿no? El apóstol Pablo también era custodiado por el carcelero. ¿Cuál sería el resultado de estos carceleros? Vamos a ver. Hechos capítulo 16, versículo 31 y 32, dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero, cuando se abrió la cárcel por el terremoto, en ese momento tuvo miedo y temor de que los presos hubiesen huido. Pero Pablo y Silas y todos los que estaban presos no huyeron, sino que estaban allí, todos reunidos. En ese momento el carcelero ha preguntado: ¿qué debo hacer para ser salvo? Por eso ha respondido: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa será salva. Es decir, el resultado de no dormir y predicar la palabra, podemos salvar a alguien. En este caso fue salvo el carcelero y toda su familia.
Pero ¿qué pasaría con los guardas en la cárcel cuando estaba con Pedro? ¿Qué pasaría con ellos? Hechos capítulo 12, versículo 18 y 19 dice: Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aquí dice que después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Esto es muy maravilloso. Cuando una persona duerme, ya no puede salvar, no puede predicar. Por eso en ese momento los guardas fueron llevados a la muerte. Y sabemos que si alguien es llevado a la muerte sin salvación, su destino es el infierno. Pero el carcelero, cuando Pablo y Silas estaban cantando, adorando, todos los presos oían, también el carcelero oía. En este momento, después del terremoto, de tener temor, este carcelero ha preguntado: ¿qué debo hacer para ser salvo? En ese momento, el apóstol Pablo y Silas han predicado el evangelio, no solo a él, sino a toda su casa. Como resultado, cuando no dormimos, podemos predicar eficientemente. A través de esta comparación, espero que tengan ánimo, y también es una palabra para mí también, para no dormirnos. Tenemos que siempre estar despiertos, aún en dificultades y sufrimientos, orando y dando la alabanza al Dios Altísimo. Hoy hasta aquí, hermanos. Nos vemos la próxima meditación, si Dios lo permite. Que tengan gozo en cada una de las iglesias este fin de semana.